a todos y todas y gracias por estar en esta comparecencia de prensa para valorar la reforma fiscal que dice el Gobierno que va a hacer, pero antes de ello quisiera referirme a las últimas noticias que hemos sabido respecto a las declaraciones que hizo el exsenador del Partido Popular de Guadalajara, Luis Fraga, al juez Ruz en su comparecencia como testigo. Esta comparecencia de Luis Fraga demuestra que el PP de Guadalajara está en el caso Bárcenas. O dicho de otra manera, que el caso Bárcenas está en el PP de Guadalajara. Fraga dijo como testigo, es decir, con la obligación de decir la verdad, que pagó en el año 2004 3.000 euros al PP de Guadalajara. Dijo que se lo pagó a un señor con bigote y al alcalde de un pueblo que era el coordinador de campaña. Bueno, he tomado la molestia de buscar en la prensa del momento quién era el coordinador de campaña y efectivamente viene en la prensa del año 2004, que era el hoy subdelegado del Gobierno, Juan Pablo Sánchez Seco. Ya le advierto al señor Fraga que si ve al subdelegado del Gobierno, al señor Sánchez Seco, entre guardias civiles, no es que haya sido detenido, es que es actualmente subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Guadalajara. Bien, pues tras saber que él pagó 3.000 euros y que se lo pedían a otros candidatos más, tenemos que saber si los candidatos del año 2004, por ejemplo, a la Cámara Alta, por ejemplo, al Senado, es decir, Román, Fraga, que pagó los 3.000 euros, y Sánchez Seco, están también en la misma cuestión, también pagaron los 3.000 euros. Pero es que además dice que pagaba 3.000 euros, pero que se lo pedían en billetes, que no querían una transferencia, que no querían un cheque, que lo querían en billetes. Es decir, básicamente, para que no nos engañemos, que lo querían en negro, que querían el dinero en negro. Y digo yo, ¿tendrá el Tribunal de Cuentas y tendrá todos los resortes del Estado que investigar los gastos de campaña del Partido Popular tras las declaraciones del señor Fraga ante Ruz? Es decir, que si el senador Fraga, implicado en el caso Bárcenas, dice que le dio 3.000 euros en billetes al PP de Guadalajara para los gastos de campaña, es que esa campaña electoral, al menos esa, tendrá que explicar claramente el PP con transparencia cómo se ha gastado el dinero. Porque si no, habrá quien piense, y creo que es un pensamiento legítimo derivado de esto, que si se quería el dinero en billetes y no se quería por transferencia y no se documentaba, ese dinero no ha sido intervenido, ese dinero no ha sido fiscalizado y, por tanto, esa campaña electoral no se ha hecho acorde a la legislación. Es decir, para que no haya trampas ni cartón, que el PP enseñe todas las cuentas de la campaña del 2004. Porque hoy, a día de hoy, el PP de Román, el PP de Guarinos, el PP de Sánchez Seco, el PP de Cospedal están sobrecogidos y sobrepasados por la realidad. Hoy. Así que hoy tienen que hacer declaraciones claras y enseñar papeles de que ni pagaron ellos los 3.000 euros, que parece ser que se lo pedían a todos los candidatos, eso dice Fraga, ni que ese dinero que han utilizado era un dinero de cuentas B, como dice el señor Fraga, porque ese dinero se lo dio Bárcenas a él para pagar al PP de Guadalajara, por tanto es de la caja B. Queremos saber si Román y Sánchez Seco también pusieron 3.000 euros, si ese dinero se utilizó en campaña electoral, si ese dinero está fiscalizado. En definitiva, queremos que nos enseñen todas las cuentas y con claridad. Y le pedimos al Tribunal de Cuentas que intervenga ya, porque lo que ha dicho Fraga ante el juez Ruz, básicamente acredita, demuestra que el Partido Popular de Guadalajara es un actor principal en la trama Bárcenas. Y eso, desde luego, es muy grave para la imagen de nuestra provincia. Por eso le pedimos a quien era presidente del PP, que iba en esa campaña, como senador también, con Fraga, que dé la cara, Antonio Román. Y le pedimos al hoy subdelegado del Gobierno, que era el coordinador de la campaña, el alcalde, que si hace falta le pedimos al señor Fraga que haga un retrato robot del alcalde. Ya descrito el del bigote, no será difícil describir al alcalde, coordinador de campaña. Es que, de hecho, iba con él en la lista al Senado.
por lo visto, que dé la cara, que enseñe los papeles, que expliquen cómo se gestionó aquella campaña electoral, si recibieron los 3.000 euros de Fraga, en qué se emplearon, si el dinero de Fraga venía de la Caja B de Bárcenas y si ellos también pusieron dinero. Queremos las cuentas claras. Insisto, hoy el PP de Guadalajara está sobrecogido. Querría hacer una valoración también sobre la reforma tributaria que ha anunciado el ministro Montoro. En primer lugar, valorando que no se trata de una reforma, se trata de una borrachera fiscal donde los más ricos se van a ir de fiesta, se van a beber nuestros servicios y nosotros, las clases medias, las clases humildes de este país, vamos a pagar la resaca. Es decir, una reforma de derechas, con una mentalidad de derechas, donde los que más tienen van a pagar mucho menos, donde el Estado se va a debilitar, el Estado va a perder servicios y eso lo vamos a perder pues las clases medias y las clases humildes. Es una reforma fiscal hecha para gente como Cospedal, es puro cospedalismo. Es decir, es una reforma para que ganen los más ricos y para que perdamos todos los demás. Además, es paradójico que el partido que más ha subido los impuestos en la democracia, el que más, ha subido todos los impuestos, ha subido el IVA, ha subido el IBI, ha subido las tasas, ha subido el IRPF, ha puesto copagos, ha amnistiado a los defraudadores y ha debilitado el estado del bienestar hasta unos niveles implanteables, el que ha subido todos los impuestos directos e indirectos, quiera ahora aparecer ante la opinión pública como el que baja los impuestos. En el fondo, el PP no quiere bajar los impuestos, quiere dar la apariencia de que baja los impuestos. Es una mentira más de un partido que se ha caracterizado por llegar al gobierno mintiendo, por tomar las primeras decisiones mintiendo y también por agotar lo que le queda de legislatura mintiendo. Evidentemente, va a bajar los impuestos a algunos, sí, a los más ricos. Los más ricos van a pagar mucho menos impuestos. A la clase media le cambia los tramos para que quizás sí, en el mes a mes se pague algo menos, pero después cuando llegue la declaración de la renta vendrá el zarpazo y terminaremos pagando lo mismo o más. Pero es que incluso las personas que sean despedidas por esta reforma laboral, es fácil ser despedido, van a tener que pagar también en el IRPF su indemnización. Es decir, que le pone un nuevo impuesto a los parados. Si esta crisis, si el estado del bienestar lo estábamos sosteniendo los trabajadores, fundamentalmente, los trabajadores por cuenta ajena, que son los que no hacen evasión fiscal, ahora también los parados, los desempleados, van a tener que sostener el estado del bienestar, en vez de los que más tienen, como sería fácilmente explicable. Les voy a poner un ejemplo que se entiende bien. Un trabajador que gana 1.114 euros al mes, un trabajador estándar en estos tiempos en España, 1.114. Entenderán que no es un sueldo especialmente alto. Se va a ahorrar al mes, con esta reforma, 28,14 euros. Se va a poder ahorrar 28,14 euros. Evidentemente, solo con la subida del IVA o con la subida generalizada del IBI que impuso Rajoy, o con la subida de prácticamente todas las tasas, eso se lo ha liquidado por 10. 28,14 euros al mes. Una persona que tiene una renta de 300.000 euros anuales, es decir, que gana 21.428 euros al mes, se va a ahorrar 11.649 euros anuales. ¿Qué significa esto? Que el que se ahorra 28 euros, cualquier persona normal, cuando necesite ir a la sanidad pública para ser atendido por una enfermedad grave, se encontrará una sanidad peor, porque el Estado habrá sido diezmado, debilitado, por esta reforma brutal que impulsa la derecha. Y no podrá ir a otro sistema que no sea el público, porque no tendrá renta. Se habrá ahorrado 28 euros al mes con este impuesto. Con otros impuestos pagará más. Pero encima, cuando necesite del Estado, se encontrará un Estado peor, se encontrará una sanidad peor. ¿Qué le sucederá a aquel que se ha ahorrado 11.649 euros porque gana nada más y nada menos que 21.500 al mes? ¿Qué le pasará a ese? Que se encontrará un Estado peor también, pero un Estado que no necesita tanto como los demás. Y en lugar de acudir a la sanidad pública, podrá proveerse de sanidad privada y aún le quedará dinero del ahorro fiscal. Esta es la borrachera fiscal.
Esta es la borrachera fiscal. Esta es la verdadera reforma fiscal y la verdadera reforma del Estado. Teníamos un Estado del bienestar que no solo redistribuía, sino que predistribuía también. Es decir, que ingresaba con equidad y con progresividad. La gran estafa de este gobierno es que se ha cargado la redistribución y ahora se carga la predistribución, porque hace un sistema fiscal que es menos progresivo y por tanto menos equitativo, donde los que más tienen se ahorran mucho más dinero que nadie. Pero como no necesitan redistribución, como no necesitan del Estado, cuando tengan un problema acudirán al mercado. Pero ¿y los que no pueden acudir al mercado? ¿Y los que para curarnos tenemos que ir al médico público? ¿Y los que necesitamos colegios públicos? ¿Y los que necesitamos pensiones públicas? ¿Y los que necesitamos seguridad pública? ¿Qué nos vamos a encontrar? Menos Estado, por tanto menos libertad. Por tanto, nos está perjudicando claramente esta reforma absolutamente de derechas que, insisto, solamente se le ocurre a alguien que no cree en un estado del bienestar como el que se da en Europa. Bueno, esta era la declaración básica que quería hacer. También anunciar que sí hay alternativas. El Partido Socialista ha presentado alternativas a esta bajada de impuestos a los más ricos. Por ejemplo, que las rentas del trabajo y del capital tributen lo mismo. Es que en España los grandes patrimonios no están pagando impuestos, o están pagando mucho menos impuestos de lo que deberían. ¿Por qué no podemos hacer que renta y patrimonio paguen el mismo impuesto en el IRPF y que se grave igual? ¿O por qué no podemos subirle algún impuesto al sector financiero al que se ha rescatado, para que sea copartícipe de la salida de la crisis también, y no solo de la llegada de la crisis, del que es principal responsable? O, por ejemplo, ¿por qué no podemos poner que todas las comunidades autónomas tributen de la misma manera el impuesto a sucesiones? Para que ninguna comunidad autónoma haga lo que hizo Madrid obligando al resto. Que las grandísimas fortunas no pagan sucesiones. Si puede estar bien que haya un mínimo por el cual no se pague, para que las clases medias puedan no pagar sucesiones. Pero desde luego no es razonable que las grandes fortunas de nuestro país no paguen este impuesto. Bueno, hay alternativas a esta reforma de derechas. Hay alternativas a esta reforma de derechas que pretende cargarse de fondo el estado del bienestar, para que los más ricos sean más ricos y para que lo que no da el Estado se lo dé a los más ricos el mercado, mientras a los pobres tengamos una sanidad de segunda, una educación de segunda, una seguridad de segunda, unas pensiones, en todo caso, de segunda. En todo caso, digo, porque yo no descarto que haya un plan a medio plazo de la derecha de este país para que tampoco haya un sistema público de pensiones. Bueno, esta era la declaración que quería hacer respecto a el anuncio del Gobierno de la reforma fiscal y si tienen alguna pregunta sobre esta cuestión o sobre la anterior o cualquier otra, estaré encantado de contestar. Esto está claro. Muy bien, pues muchas gracias.